El día que se desató la cadena de infortunios, doña Edilta Rosa Clemente, como era costumbre, se levantó a las 4 de la madrugada. Aunque supersticiosa, doña Edilta no vio ningún indicio de la tragedia que se avecinaba. Doña Edilta le recibía con una nube de polvo, pues desde esa hora empezaban los quehaceres de la casa para mediodía tener todo listo. Iniciaba por barrer con una escoba de varitas la hojarasca de los árboles de mango y tamarindo que tenía en el patio de enfrente. Cuando el café estaba listo y las visitas habituales hacían la parada casi obligatoria, empezaba la breve tertulia mañanera para actualizarse sobre lo acontecido en el pueblo el día anterior. Para las 7 de la mañana, cuando empezaba la algarabía de los gallos, ya estaba adelantada. Levantaba a su único acompañante, a quien crió como a su hijo, después de notar inaceptables descuidos de su mamá biológica. Cogí a Luis por el asunto de para no quedarle mal a mi hijo, ¿cierto? Para que él no quedara mal con la familia de la mamá, ¿sí? Porque entonces decían, vea, que entonces la otra abuelita no la podía coger, a recibir, o en fin, tal cosa, en fin. Yo por tapar la falta, yo me hice cargo a mí. Para aquel entonces tenía tan solo 9 años, todavía cursaba la primaria y al igual que su madre, doña Edilta, nunca se imaginó, y menos a esa hora, con su mente atolondrada por el sueño, que ese día llevaría el mayor susto de su vida. Se puso su uniforme, que doña Edilta había planchado la noche anterior, un pantalón clásico azul turquí y zapatos colegiales negros con cordones que ya había aprendido a amarrar. Lo mandaba a lavarse los dientes y lo llevaba al colegio, que no estaba tan lejos de casa, ubicado a unos 15 minutos a pie. Para la hora del almuerzo, el niño no llegaba a casa. Pensó Edilta que se había quedado molestando con el niño Santiago. No era cosa rara en ellos. Santiago era un compañero y amigo de estudios. Como su camino a casa coincidían, se venían juntos y además de esa coincidencia, tenían otras que resultó ser infausta. Era delgadito, pero, ¿cómo le digo yo? Alto, pero delgadito, ¿sí? Caritifileña, así como, es muy sencillito. Pelo churrumbo así. Sí, tenía el pelo en un catabre. Lo que doña Edilta ignoraba era que ese día Santiago no había ido a clases. Esta vez, haciendo caso a su instinto, decide ir al colegio en busca del muchacho. Ahí lo supo. Algo malo había pasado. El desespero, la angustia y la incertidumbre abrumaban a doña Edilta. A gritos lo llamaba. Tanto así que alarmó a las pocas personas que se encontraban a esa hora a las afueras del colegio. Al ver tal desespero, los transeúntes prestaban su ayuda y comienza la desesperada búsqueda. Infortunadamente, el niño ya se encontraba a kilómetros de distancia del pueblo. Fundación solía ser un pueblo, según doña Edilta, bueno para vivir. Era como cualquier otro pueblo caribeño, alegre, no tan grande, con calles polvorientas. Está atravesado por el río Magdalena con su imparable majestuosidad y se ve pasar por las vías del ferrocarril el tren de vagones llenos de carga y anteriormente de pasajeros, línea principal que conecta el pueblo con el puerto de Santa Marta. Con los pocos ahorros, casi que de toda su vida, logró construir su rancho. La casa estaba a medio construir con 2 piezas de material que usaba como sala y habitación, mientras que el resto estaba construido de bareque repellado con barro seco y techado con hojas de palma seca bien entretejidas. Eran conocidos los rumores de grupos armados y las amenazas que había dejado algunas advertencias mortales, pero doña Edilta se mantuvo tranquila porque ella no se metía con nadie. Aunque andaba con cautela, pensó que por el hecho de ignorar la situación social no le tocaría a su puerta las consecuencias de la guerra. Pero el destino y la crueldad la pusieron en un papel que jamás buscó: ser testigo directo de la violencia en Colombia. El marasmo de las 2 de la tarde se vio perturbado por la noticia que ya había dado la vuelta al pueblo. El niño estaba desaparecido.
Se dice que lo vieron salir por el portón que daba a la salida del colegio, pero nada más. Otros aseguraron verle caminando solo a casa, pero nadie tenía certeza de qué había pasado o dónde se encontraba y por qué. Fueron 2 días de completa incertidumbre, en donde la duda y los malos pensamientos carcomían a doña Dilta. Tiempo en el que el niño atravesaba una de las peores experiencias de su vida. Camino a casa, había sido secuestrado por hombres que no se identificaron ante él. Lo subieron a un carro de manera abrupta y lo echaron a andar, sin saber el dónde, sin saber el por qué. Lo único que sabía era que tenía que guardar silencio, y no quería que nada malo le pasara. A la altura de Aracataca, Magdalena, se perpetuaba un combate que para ese momento dejaba un saldo de 3 militares muertos, lo que obligó a los secuestradores a detenerse. Sin entender cómo, aunque gobernado y paralizado por el miedo, aprovechó la oportunidad para escapar. Abrió la puerta de la parte trasera, donde estaba junto a uno de los secuestradores, y corrió como nunca. Por fortuna, el lugar era un área habitada en donde una casa con la puerta abierta parecía recibirle para cambiar su destino. Entró y se refugió. Con lágrimas en los ojos y tratando de mantener la respiración, pide ayuda a quien sería la dueña de la vivienda. Decide cerrar la puerta con cerrojo. Al tranquilizarse, el pequeño decide contar lo sucedido a la señora, que no hacía más que consolarle. Entre su lista de contactos telefónicos estaba el número de un viejo amigo que había ejercido como policía. Él decide llegar a casa y acompañarla junto con el niño al CAI más cercano, donde abren el proceso y se encargan de mandarlo a Santa Marta, a un lugar más seguro. Se estaban llevando un pedazo de mi cuerpo. Entonces yo me sentía muy mal hasta las 4 de la mañana que me fui para Santa Marta. Y a las 7 de la mañana llegué al rodadero de Santa Marta, al comando de la policía. Llegué, me saludé y me identifiqué quién era y qué era lo que yo andaba buscando. En medio de un ambiente casi fúnebre, suena el teléfono y es aliviadora la noticia. Informaban que el niño estaba sano y salvo, esperando por sus familiares para regresar a casa. Sin reparo alguno, y mucho antes de que amanezca, Edilta decide viajar hasta Santa Marta. Para las 7 de la mañana se encontraba en la estación haciendo la engorrosa y para ella innecesaria confirmación de que se trataba de su pariente. Cuando me llamaron, que ya dijeron que ya lo tenía la policía entre manos, bueno, ya me contenté más, pero no estaba convencida porque yo no lo estaba viendo. Para las 10 de la mañana estaban en el pueblo nuevamente y volviendo la alegría y el calor a la casa. Como es sabido, en estos pueblos del Caribe poco se escapa a quienes no pueden vivir sin información para compartir, y se supo al paso de los días que el secuestro del niño fue producto de una infortunada equivocación. A quien realmente querían era Santiago, su amigo y compañero. Tomarlo como represalia ante la negatividad de su padre a pagar una alta suma de dinero para la liberación de su esposa. El papá de la muchacha contestó, dijo que si la querían matar, que la mataran, pero él no tenía ese dinero. Entonces ya ellos procedieron con ella, con la muchacha, la mataron y la guindaron arriba del colegio de Monterrubio. Luego de un par de meses en aparente calma, la tranquilidad les es arrebatada a doña Dilta y a su muchacho. Justo en la salida del colegio, el niño aseguraba haber visto a los secuestradores nuevamente. Con entendible pavor, corrió a casa en busca de ayuda, refugiándose bajo la cama. Doña Dilta lo calma y lo deja en casa de una vecina, mientras ella va y confirma. A lo lejos puede divisar el carro y los hombres con las descripciones que el niño había dado. Llegando a las 9 de la noche, doña Dilta se encontraba en casa en compañía de algunos vecinos, cuando inesperadamente unos hombres llegaron con prepotencia y altanería. Sin identificarse y sin medir palabra, piden a todos los representantes abandonar en las próximas 24 horas sus casas. Las inocentes víctimas, que poco o nada tenían que ver en el conflicto,
deciden empacar lo poco que podían meter en un morral. Se escuchaban los gritos de lamentos de quienes se rehusaban a abandonar lo que con tanto sacrificio habían logrado construir y sin saber a dónde, solo deciden marcharse dejando a los santos su suerte. A primera hora del día siguiente, sin nada más que la ropa que llevaba puesta y un bolso al hombro, doña Dilta y su hijo abandonan su hogar. Adolorida y fatigada, pero con su carácter de guerrera, decide empezar de nuevo. Se mudó al departamento de Sucre, a casa de su hijo Pedro, padre de su muchacho, pero no encontró comodidad alguna, lo que la motivó a moverse. Llega a un pueblo que la ha acogido, Chinú, ubicado en el departamento de Córdoba, cerca al litoral caribe colombiano, uno de los asentamientos más antiguos de Colombia, conocido por ser pacífico, tierra de poetas y declamadores, que algunos osados como Rafael Guevara Figueroa han denominado un edénico jardín donde espera nunca volver a pasar los infortunios que se ha visto obligada a sufrir en otras tierras. Tras 14 años en Chinú, ha encontrado algunas oportunidades y ha luchado, pese a sus más de 60 años, por tratar de construir su nueva casa. Tenía de qué vivir. Y como no era desplazada ni nada, pues yo tenía de qué vivir porque yo trabajé cuando joven para tener de qué vivir cuando vieja. Pero como desafortunadamente no me tocó esa suerte, pues entonces ¿qué se va a hacer? El tiempo hay que cogerlo como venga. No niega el perdón a quienes causaron tanto mal a su vida, pero martirio refleja cada que tiene que recordar las cosas que ha luchado por olvidar. No sabe que ha sido de su casa en fundación, pero se niega a volver. Asegura que la nostalgia le mataría. Me cansé de rogarte que volviera. Me cansé de sufrir por tu cariño. Y si tienes otra que te quiera, no seré más estorbo en tu camino. Pues ahora te crees que vales mucho, porque tienes dinero y amistades. No te olvides que todo eso se acaba, y en la vida todo es falsedades.